Vehículos semi-hundidos y conductores con el agua hasta la cintura son algunas de las estampas que muestran el poderío de Florence, el huracán que azotó a Carolina del Norte y Carolina del Sur y cuyo paso ha provocado la muerte de 9 personas hasta el momento. Y aunque acaba de dejar atrás su condición de huracán, degradándose a tormenta tropical, la preocupación de las autoridades son las incesantes precipitaciones, calificadas por el gobernador de Carolina del Norte como épicas y por el Centro Nacional de Huracanes como catastróficas. 4 personas se sumaron a la trágica lista de fallecidos en las últimas horas, registrándose la primera víctima mortal en Carolina del Sur. Se trata de una mujer de 61 años que falleció cuando su auto chocó contra un árbol que había caído por los vientos. Asimismo, 3 personas murieron en el condado de Duplin, en Carolina del Norte, a causa de las riadas y balsas de agua en las carreteras, lo que obligó al alguacil local a decretar el toque de queda. Mientras que entre los 5 fallecidos del viernes figuran una mujer y su bebé que perecieron al caer un árbol sobre su vivienda en Wilmington. A pesar de encontrarse en el estado del sur, los efectos de Florence se siguen sintiendo más en Carolina del Norte, donde los vientos alcanzaron los 150 kilómetros por hora. Actualmente, con 75 kilómetros por hora, las autoridades siguen pidiendo a las miles de personas evacuadas que no regresen a sus casas. Les advierten que lo peor está por llegar y que hay que evitar las paredes de agua que se esperan para las próximas horas. La mayor preocupación son los cauces que recogen la ingente cantidad de agua caída en los últimos 2 días y que supone un riesgo mortal según las autoridades.